Pues una vez dijiste que el ángel solar había salido del corazón del sol para venir a nuestra vida. Y entonces yo no entendí si lo dijiste o no. ¿Qué iniciación tiene el ángel solar? Bueno, el maestro tibetano dice: el ángel solar es un inicial de todos los grados. No sé lo que quiere significar exactamente con todos los grados, pero superior esto lo coincidió en nuestro sistema planetario. Dice que un individuo que tiene la quinta iniciación es una ley. Y cuando tiene la sexta iniciación es un Sholangarra, o un séptima iniciación. No, sí, un Sholangarra es la sexta iniciación. Por lo tanto, no sé, pero tendrá una gran iniciación la persona. Pero lo que interesa a la persona es que es un iniciado que decidió venir a la Tierra a ayudar a toda la humanidad cuando la humanidad todavía estaba en la etapa del reino animal. Y si el hombre animal había adquirido las grandes proporciones, tenía los 3 o 4 metros de estatura, era un corpulento, tenía que luchar contra los animales de la antigüedad, de la prehistoria, los dinosaurios, los plesiosaurios, los mamuts y toda esta serie de especies que aún no se han parecido ya. Creo que se encuentran huesos todavía. Pero lo interesante es que en aquel momento hubo una gran concentración de energías de Shambhala. El señor Raimondo impidió, robó, porque su cuerpo de expresión del planeta se podía ser acelerada la evolución de la humanidad. Y a través de los órganos destinatarios, porque cuando hay una reunión en Shambhala, hay enviados de todas las logias de todos los planetas del sistema solar, más unos enviados del sistema, más unos enviados de lo propio logo solar, ángeles de grandes categorías espirituales o grandes sociales. Están allí y formalmente, quizá ya la evolución lo estaba ya esto pidiendo desde hacía muchos tiempos de años, y solicita que se acelerara la evolución de la humanidad, que es el centro, digamos, la isla, esa totalidad dentro del planeta. Y entonces se le concede la gracia y se decide que se tenga en cuenta la misma regla que existió cuando fue iniciado el logos del planeta Venus en parecidas circunstancias, y como tuvo éxito y se convirtió poco después, vamos, cuando decimos poco después hablamos de millones de años, pero pocos millones de años después adquirió la categoría del planeta sagrado. Con esa referencia es el logos solar, digamos, a efectuar la prueba. Y entonces, con esta prueba hay unas grandes conclusiones. Primero, que el logos planetario de nuestro sistema terrestre no tenía contacto con el planeta, solamente tenía un elemental físico con el cual estaba atado, pero tenía un cuerpo físico, digamos, completamente estructurado. Segovia decidió reencarnar en el cuerpo físico del planeta, y lo hace a través de el ser que los anales esotéricos conocemos como Sanat Kumara. Sanat Kumara es un gran iniciado de la cadena de Venus, que decidió o que aceptó hacerse cargo del planeta físico y esto alimental para que pudiera el planetario encarnar cuando fuese menester en aquel planeta. Es un caso muy similar, casi idéntico, con el caso entre el Cristo y el Maestro Jesús, que no es la misma cosa. Jesús es un hombre y Cristo es Dios, es un Dios, una divinidad. Y entonces se decide que Cristo reencarne en el cuerpo de Jesús durante 3 años. Que ha estado durante 30 años purificando el cuerpo físico del Maestro Jesús. Y cuando el cuerpo está completamente purificado en todos sus aspectos, entonces desciende el Espíritu de Cristo. Y durante 3 años, porque de Cristo solamente sale durante 3 años, cuando no es como una enseñanza. Así que la historia de Cristo es un misterio, ¿no? Entonces, durante 3 años explica todo un misterio, digamos, de la creación y todos los misterios que puedan ser posibles a la humanidad en aquel momento.
Bueno, pero coincidiendo con la venida de Sanat Kumara, con 110 entidades venusianas, más unas huestes de ángeles de Venus, más una serie de elementos de la naturaleza, como por ejemplo el arroz, el trigo, sí que el arroz también puede llevar de Venus, el trigo, las hormigas, las ovejas, abejas, y ciertos reinos del reino vegetal, las flores, sobre todo las flores de 5 puntas, que son venusianas. Entonces, se presenta en la tierra, seguramente que es un mito del gran platillo volante que desciende en la Isla Blanca del desierto de Gobi. El desierto de Gobi antes es un mar, y había una pequeña isla, y dice que aterrizó en aquella isla del mar de Gobi. Después, esto es la tradición. Los que conocemos algo de esoterismo sabemos que un adepto puede manifestarse a voluntad con su cuerpo físico sin necesidad de utilizar ningún vehículo espacial. Se puede trasladar en conciencia. Por lo tanto, vamos a dejarlo que un platillo volante que se presentó ahí en la Isla Blanca del este mar, de Gobi, más de Gobi era. Entonces, en el transcurso de las épocas, instauró su reinado allí en materia etérica de la más alta vibración, y es invisible para los ojos de las gentes, está oculto allí. Después, con el tiempo, el mar se seca y queda un desierto, ya que es conocido la Isla Blanca de un desierto de Gobi. Bueno, pues a lo que íbamos, coincidiendo con esta gran apertura de fuerza, como lo que había pedido era una aceleración de la humanidad, de la evolución de la humanidad, coincidiendo con esa tremenda energía que proviene de Venus, más las potestades solares, extrasolares y de los propios planetas que han entregado allí también sus energías para ayudar al planeta Tierra, son hermanos los planetas entre sí. Por lo tanto, también hay una respuesta de los que llamamos los ángeles solares, que son seres que están más allá del nirvana, que por lo tanto no tienen por qué reencarnar. Pero se nos dice que es tanto el amor que sienten por la humanidad, por las humanidades que están sufriendo, y el karma, digamos, como seres humanos, que decidieron entregarse para que la humanidad, surgiendo ya del reino animal, fuese un hecho de la naturaleza. Y para ello, enlazan el plexo solar, un puntito que empezaba a destilar sus energías hacia el cerebro, que era un incipiente cerebro, y lo enlazan a y ponen un punto dentro de este pequeño cerebro embrión y lo atan perfectamente, fijaos bien, los sacrificios del ángel solar, con ellos desde el plano mental superior, que es donde pueden bajar y no pueden descender más. Ellos pueden descender desde los planos ánicos hasta el plano mental superior, de ahí no pueden pasar. Entonces envían, digamos, una explosión de energía, una especie de sutrasma, o de hilo de luz, que enlaza el cuerpo de ellos, cada uno de los ángeles solares, con un hombre animal. Y esto se denomina una iniciación. El implantar la luz dentro de la mente incipiente del animal, hombre animal, de aquel gigante de 3-4 metros, y empezar a hacer que creo que era una masa informe de materia, con forma humana que hacía, empezar a vibrar a los impulsos de la vida consciente, y es lo que se llama técnicamente la iniciación de la individualización. Desde entonces empieza la evolución del reino animal con el ser humano. Entonces hay un paso que va desde el tercer reino de la naturaleza, que es el reino animal, al cuarto reino, que es el reino, digamos, humano. Y aquí termina la historia de los ángeles solares, que está en el mito de Prometeo. Prometeo, cuando roba el fuego de Júpiter y lo trae a la humanidad, es el símbolo de Prometeo, que es un símbolo, y él desciende raudamente llevando la antorcha, empieza como si fuesen velitas, pues explica cómo puedes explicar este misterio. Pues no es difícil tampoco, porque si tú tienes 1 millón de velas, con una sola vela puedes encenderlas todas, pudiendo que tenga suficiente material. Por lo tanto, si pueden, el misterio antes es esto.
Y ahora, cuando estamos en la meditación, tratamos de hacer contacto precisamente con el ángel solar. Y la suma de los ángeles solares constituye los eslamas de la jerarquía. Es decir, que hay dos cosas a distinguir. Hay el ángel solar en su plano causal. Bueno, esto es en síntesis no la teoría, es la de los ángeles solares. Entonces vamos a referirnos a los ángeles solares ya como entidades que dirigen el curso de destino de nuestra vida. Es decir, que podemos decir que la obligación, el deber del principio mundial o del hombre consciente en nuestros días es hacer contacto consciente con el ángel solar. Somos un alma, nosotros que se llama técnicamente un alma en encarnación física. Y esto es una pequeña chispa del espíritu que está en los cielos, como se dice. Entonces, vamos a avanzar realmente sin el ángel solar, porque la ley de la naturaleza es la evolución. Y a eso hemos llegado. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que hemos tardado 10 millones de años más. Solamente esto. Es lo que intentó el logos planetario. Acelerar el proceso de evolución de la humanidad. Porque, siendo la humanidad el centro de la evolución planetaria, pues es el cuarto reino. Si hay 7 reinos, lógicamente tiene que haber 3 arriba y 3 abajo. Está en el centro de la evolución. Y tiene mucha importancia para el logos planetario el reino humano. Y por esto se aceleró el sacrificio, el sacrificio de los ángeles solares. ¿Qué proviene? 2. Unos provienen del quinto plano cósmico, la mente de Dios, y se los llaman los hijos de la mente. Y otros provienen directamente de los pétalos de sacrificio del corazón del sol. Así que es un poco esotérico esto. Así que hay 2 tipos, pertenecientes a todos los rayos. Así que todos los rayos están representados en el plano causal, es donde están los ángeles solares. Bien, esto ya queda más o menos explicado, ¿verdad? Pedro, mi inciso con pregunta, ¿tiene relación con lo que los católicos llaman el ángel de la guarda? Pues, ¿qué relación podemos poner? Pues que el ángel de la guarda está en un aspecto muy místico, según la Iglesia. El pone el ángel, digamos, de la guarda como el que protege al hombre durante toda su vida. Y siempre cuando hay un problema tiene el ángel de la guarda. O como siempre es cierto. Porque no puede influirte en el ángel de la guarda cuando tiene que pasar la persona aflicción. No puede ser el ángel de la guarda, salvo ayudándole a surgir de aquel estado. Pero si el hombre hace contacto con el ángel solar, a través de la meditación, a través del grupo organizado como estamos haciendo ahora, puede realmente influenciar. No, yo me refería si ellos hacen un remedio de esto, nombrando el ángel de la guarda. No, pues ellos más bien es lo que decía Pablo de Tarso, o San Pablo. Cristo en ti, esperanza de gloria, representa al ángel solar. Cristo en ti. Porque Cristo no es una persona, es un estado de conciencia. Tienen que tener bien claro esto. Que cuando hablamos de Cristo no hablamos de una entidad, aunque hablamos de Maitreya, eso sí. Hablamos de Bodhisattva. El Bodhisattva es el instructor del mundo Bodhisattva. Así como Manu es el que dirige las razas físicas, el Bodhisattva es el que rige la parte espiritual de la humanidad. O hay un Machuan que dirige la civilización. Las distintas civilizaciones. Resumiendo, el Manu rige los cuerpos físicos de la raza, rige todas las razas, las subrazas, ayudado por una legión de ángeles que se dedican a construir los cuerpos más adecuados a las necesidades de los seres humanos. Hay después de Bodhisattva, o el Señor Maitreya, o el Cristo, como estado de conciencia, que dirige las energías espirituales de los hijos de los hombres, tal como se dice esotéricamente, y los lleva desde la oscuridad a la luz del real a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Es la misión del Cristo. Y luego, como consecuencia del intercambio entre las razas y la parte espiritual que corresponde a cada raza, surge la civilización. El Señor de la civilización, con todos los departamentos de economía, de ciencias, de filosofía, de religión y cuidad, de política, todo esto pertenece al rayo Mashon. La civilización, la cultura pertenece al Mashon. Bueno, pero entonces,
cuando se ha comprendido hasta cierto punto el misterio del ángel solar, se puede empezar a decir cómo está el contacto. Bueno, pero perdona, tú también dijiste en una de las conversaciones que hablamos del ángel solar, de que sí, él estaba allí, veía nuestra evolución a través de nuestra luz, pero está como un poco apartado. O sea, somos más nosotros, yo te lo hago en plan de pregunta, somos más nosotros a ser conscientes de él y entonces él manifestarse, o él también de alguna manera te echa una mano a esa conciencia. Sí, pero es que en tanto que el ser humano, que tiene su ángel solar como todos los seres humanos, o su yo superior, siempre damos un término que es está ausente del ser humano durante muchos miles de años. Cuando el ser empieza a ser consciente y empieza a suspirar por los bienes inmortales, o por la luz del cosmos, o por las cosas cósmicas, sin darse cuenta, empieza a hacer con aquello que hace la radio, la luz. Y entonces se da cuenta el ángel solar que ha despertado el polluelo ha salido de huevo. Entonces empieza el proceso de anidarlo, o lo que hace la cueca con sus polluelos, o la ave porque luego es el signo de la creación. Bueno, entonces cuando se da cuenta el ángel solar de que ha despertado su pupilo por el plano físico, entonces empieza a enviar energías. Tanto más es la fuerza del hombre hacia él, que él envía más fuerza. Así que siempre, de acuerdo con aquello que se dice, trabaja, lucha, que yo te ayudaré, y no te quedes parado. Tú siempre tienes mi recuerdo, mi memoria, yo te iré ayudando. Y entonces hay un pequeño hilo de luz, de materia etérica, que conecta el corazón del ángel solar con el corazón del hombre. Y todo cuanto está en el corazón del hombre lo registra el ángel solar. Sabe cuando está alegre, cuando está triste, cuando está en lo que llamamos en tentación, en pecado, cuando está en misericordia de Dios, o cuando está, digamos, en exaltación o está en inspiración. Y de acuerdo con los estados, porque el Señor es un agente de los seres del karma, tampoco interviene si no es necesario. Entonces sí que se puede decir que hay quien vela por nosotros y que te ayuda. Cuando hablamos del ángel de la guarda, hablamos de una serie de ángeles que llamamos ángeles familiares, que están ayudando a la humanidad en todos sus niveles. Son los que cuidan a los niños, a los enfermos, que cuando muere la persona la ayudan a traspasar el velo para que no se sienta desvalido. Aman a la humanidad, se llaman los ángeles, digamos, protectores, o los ángeles, digamos, familiares. Y esos son los verdaderos ángeles de la guardia, que pueden ser percibidos por el ser humano un poco consciente. Por lo tanto, no puede ser visto el ángel solar, porque está en unas alturas de los cuales no puede descender. Solamente puede ser percibido el ángel solar en el momento de la tercera iniciación, cuando ha integrado el hombre el cuerpo físico, el cuerpo de las emociones, el cuerpo físico y el cuerpo mental. Entonces empieza a ascender sin darse cuenta, pierde peso. Se pone lo que decía Pablo de Tarso, me gusta mucho referirme porque tiene cosas muy importantes. Cuando tú llegues a la estatura de Cristo, tendrás la revelación. ¿Qué quiere significar? Que van ascendiendo hasta la altura del ángel solar. Entonces el ángel solar le comunica su secreto. Y no se ha perdido todavía el contacto y no se va por el ángel solar. Tienen que pasar todavía muchos siglos después de la tercera iniciación, o quizá una sola vida, depende de la fuerza del pensador, para que se realice no la fusión, sino la liberación del ángel solar. Porque hay que hablar no solamente de la liberación del hombre, sino la liberación del sacrificio o autosacrificio del ángel solar. Porque haber perdido momentáneamente para nosotros parece una cosa un poco ridícula, hablar de millones de años, pero las personas que viven en la tierra ahora no dan tanta importancia al tiempo como nosotros. Y eso, por ejemplo, con el tiempo se dará cuenta la persona que el tiempo no existe. Entonces no se dará tiempo tanto tiempo. Ya decimos, cuando el tiempo cede, el espacio es ilimitado, que es lo que hablamos en Palma de Mallorca. Bien, pero la nena pidió sobre los dos lados y hay que enlazar las dos ideas.
Sí. Una vez se han dado cuenta, No, que es una pregunta con No. Dice una satineta, ¿no? Que para entrar en una rama, ¿no? Como discípulo aceptado, hace falta primero establecer contacto con la cabeza. Entonces, si este ángel solar es un maestro de tan alto nivel, un maestro de tan alta iniciación, una vez establecido el contacto con el ángel solar, ¿para qué hace falta estar pudiendo decir a las órdenes de un maestro en cierta forma de menos categoría que el mismo ángel solar? Mira, tú puedes estar en contacto con el fuego sin quemarte, a distancia. Te llegará la calor, pero tú no vas a poder meter la mano al fuego. Pero tú la influencia lo tienes. Entonces, cuando empiezas a sentir el calor del ángel solar, ya puedes darte unas ramas. Lo que pasa es que somos inconscientes completamente del ángel solar. Y pasa muchos siglos antes de que seamos realmente conscientes. Bueno, pues entonces, cuando existen por ejemplo, existe el aspirante común, el aspirante espiritual, todos estamos dentro un poco más allá del aspirante corriente, y viene después el discipulado, con sus graduaciones, el discipulado en probación, el discipulado consciente, y el discipulado ya en el camino iniciático. Entonces todo lo regula el ángel solar desde su propio plano. Son grados de contacto con la luz, o grados de contacto con el fuego. Solamente pasa una cosa, que tú cuando estás en contacto con el fuego no te quemas, porque es un fuego distinto que con los demás. El de que lleva el ángel solar es el fuego solar, digo el corazón. Y es como si la compasión te matara, no puede matar toda la compasión. Y el amor tampoco te puede matar, salvo en personas depravadas, porque es una fuerza el amor. Y más que están al venir el Señor del mundo, que murieron de tanto amar, y quien se muere tanto amar, se nos dice en los antiguos comentarios. Pero es una fuerza que te quema por dentro, es el fuego del ángel solar. Si no estás preparado los vehículos, el fuego del ángel solar te puede matar. Como te digo, hay una diferencia, ¿te estás tocando fuego o estás sintiendo la calor del fuego? Bien, tú estamos sintiendo el calor del ángel solar. Por lo tanto, estamos ya en disposición de poder penetrar en unas ramas, en donde se prepara precisamente para establecer contacto con el ángel solar directamente. Y entonces tenemos que unas ramas, un centro de irradiación, en donde hay que juntar, porque he dicho mis libros, hay que juntar un fuego central que es un maestro de las ramas. Hay un círculo menor, que es el segundo círculo, el centro está el maestro. Viene una circunferencia, en están los iniciados, pueden ser de la tercera y hasta de la cuarta iniciación. Luego viene otro ruedo como los principiantes dentro de la carrera iniciática, la primera y la segunda, y parte de la tercera también. Y luego vemos discípulos aceptados, luego vemos la aprobación y hasta llegar al aspirante corriente que está enlazado con algunos de los discípulos. Y sin darse cuenta están conectados con las ramas. Los primeros fuegos, además, solamente tienen un poco de calor, pero están bajo los efectos del ángel solar. El ángel solar no como una meta, sino como un estado de ser. Porque no puedes decir, vamos, voy a llegar allí. Sí existe. Cuando llegas te encuentras que la meta es mucho más amplia e influyente, y por lo tanto no puedes decir, voy a tal sitio. Sino que puedes tener la intención de llegar a un sitio, pero no a tal sitio determinado. Bueno, pues entonces, cuando hablamos de las dos ramas, y en esto hay que ser muy críticos, si solamente indica que la persona ha realizado algún esfuerzo en el plano físico en favor de la humanidad, en cualquier de los niveles en que puede trabajar, hay quien trabaja en el aspecto físico, hay quien trabaja en el aspecto emocional, y hay quien trabaja en el plano mental. Cada cual dentro de sus propios medios de trabajo está ayudando todo el proceso de evolución del logos planetario. Somos sus agentes en el plano físico. Por lo tanto, el proceso es es un movimiento constante hacia el ángel solar. Y cuando estamos aquí en silencio, en meditación, empezamos a sentir de una manera el fuego del ángel solar. Y el fuego del ángel solar se manifiesta como en yoga, en forma de silencio. Cuando la persona está en silencio y le gusta el silencio y además no solo le gusta, sino que el silencio es más fuerte que él,
Entonces, como si lo recepcionado es el ángel solar. Luego hay también algo que hay que tener en cuenta, porque se dice que hay quien te ayuda a la liberación o la iniciación, porque quien te supervisa no desciende jamás del plano causal del ángel solar. Entonces hay aquí alguien que está trabajando, que es un maestro dentro de nuestra línea de rayo, que lleva la dirección de las ramas. Así que hay que contar primero el maestro en el centro de las ramas, el ángel solar, y luego el logos planetario y toda la jerarquía en peso. Aquí trabajamos en ese sentido, que todos podemos pertenecer en uno u otro de los círculos de unas ramas. Yo me atrevo a decir que todos estamos vinculados a las ramas del maestro Kuthumi. Eso lo digo con mucha certeza. Por tanto, existe siempre una fuerza tremenda en nuestras vinculaciones, porque parece mentira, pero cuando nos encontramos tenemos de alegría, y esto no pasa según qué ramas. Pues las ramas del primer rayo no se abrazan como nosotros lo hacemos, seguro, con este amor que nos abraza. Es una cosa, todos los que entran aquí es que tienen que abrazarse, besarse, hay que demostrar el amor que hay dentro. Eso para dar solamente algo de lo que estamos haciendo. Aparentemente no hacemos nada, pero estamos haciendo un gran trabajo. Y hasta me atrevería a decir que ese trabajo podría ser todavía acentuado en muchos aspectos. Por ejemplo, siempre ten en cuenta lo que dice uno de los maestros vinculados activamente con el maestro Kuthumi, que es el maestro tibetano, sobre todo en el trabajo de curación social. La ciencia médica ha fracasado, ha llegado a un límite. Este límite no hay nada resuelto de lo que es el alma científico hasta que la ciencia médica no penetre en la cuarta dimensión y ve ahí las causas de las enfermedades y reconocer que las enfermedades pueden ser curadas con métodos que no son físicos. El físico siempre ataca las bacterias, ataca los gérmenes, ataca las células dañadas, pero siempre sus efectos. Si se cura, no es porque haya trabajado los efectos, sino porque alguna circunstancia kármica o algún efecto circunstancial ha operado sobre las causas y actuado. Y así que hay que recurrir mucho a los Vedas en el sentido de la curación. Por eso me parece ser que podemos trabajar con María Carmen y mantenerla de una manera que es prácticamente imposible de vivir. Si aquello hubiéramos tenido más tiempo, quizá hubiéramos hablado de María Carmen, seguro, pero no hay que hablar de cosas pasadas, que es más importante y podemos curar muchas personas cogiéndolas ya en una etapa preventiva o no muy avanzada. Yo quería decir una cosa que me ha parecido como una síntesis de este conocimiento, de este contacto con el ángel solar antes de entrar en las ramas y después, que al principio debe ser hacer el contacto como cuando empezamos a conocer a una persona, y dentro es cuando ya es la intimidad con aquella persona. Exacto, pero sin haberlo conocido primero quizá no puede entrarse. O sea que yo me pensaba así hacer una síntesis, ¿verdad?, de este aspecto, porque claro, parece que ya no se necesita estar gobernado, pero en las ramas tampoco se gobierna. En las ramas se hace intuir, pero es como aquello que dice que cuando el discípulo está preparado encuentra un maestro. Es como para entender un libro, tienes el libro en casa, las letras están escritas, el alma del que las escribió las fundió allí, pero hay que estar preparado, no preparado, hay que en un momento dado puede ser que se abra todo un conocimiento al mirar aquellas letras, pero quizá 5 minutos antes, decir, o 10, no se podía haber contenido peor. Es llegar al momento del conocimiento. O sea que solo pienso en aquellas palabras que se le dijeron, creo que era Séneca: si no fuera sabio, ¿qué quisiera ser? Y él dijo: ser oportuno. Sócrates. Ser oportuno no puede ser oportuno si no es expectante. Esa es mi atenta filosofía. La oportunidad es sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque todo el ser está atento a una sola cuestión. Y en aquella cuestión siempre es la cuestión que tenemos delante.
Ahora estamos aquí, esto la primera cuestión es esta. ¿Cuál será la segunda cuestión? Ir a comer. ¿Sabes? ¿No? Y como he dicho, no veáis, eso se ve, no lo sumo, es en serio. Fijaos bien que cuando estamos aquí, estamos atentos completamente a esto. Pero cuando salimos de aquí, esto ha desaparecido, ya no forma parte del contexto del momento. ¿Les cuenta dónde voy? Vale. Entonces, ¿por qué nos entregamos con tanto diario? Porque es la continuación de la meditación. Analizad estas cosas y veréis que hay un punto es como si repetísemos las palabras de Krishnamurti, si no creamos otro matiz. Krishnamurti es un matiz, digamos, quizá que nos tiene al alcance de las mentes intelectuales del siglo. Hay que presentar la tesis, toda la idea del Agni Yoga como del esoterismo a las mentes intelectuales, y por lo tanto digo que no hay que hablar en términos vagos ni místicos, sino en términos psicológicos y científicos, y de esta manera la gente comprenderá en todos sus niveles. Cuando hay un grupo escogido de personas que sienten aquí los impulsos, pues del nirvana hacia arriba, porque te seguirán. Pero si hay un enlace científico con las mentes intelectuales, no comprenderán el misterio que hay más allá de la mente, y en fin, más allá de estas cosas. Pero cuando estamos muy atentos, la mente prácticamente no existe. Fijaos bien, la mente solamente existe cuando estamos pensando. Cuando dejamos de pensar, no está la mente. Por lo tanto, es un toma y daca, es como un globo, se hincha y deshincha según el pensador, hasta que ha llegado a un punto que rompe y entonces se convierte el individuo en un liberado. Ya no tiene la mente individual, sino la mente de la naturaleza, la mente de Dios. Y ahí estaba lo que vamos a usar con la vida. ¿No crees que un cuerpo físico también tendrá que experimentar variaciones? Porque la cuarta dimensión tendríamos ya que tener nuestro nervio óptico y en nuestro aparato auditivo ya ciertas conexiones que pudiéramos hablar ya de una manera, digamos, concreta los aspectos de la cuarta dimensión. Porque esto de esperar la evidencia de algunas personas no es lo mismo que si se puede desviar por digamos un cierto órgano que al desarrollarse fuera ya un estado normal. Porque yo creo que en la cuarta dimensión, que se interpone tantas veces entre nosotros ciertos elementos de la otra dimensión y que no los podamos ver, solamente presentir y sentir, creo que tendríamos que conocer mucho más de la cuarta dimensión. Sí, pues que presento yo no solamente la explicación técnica, sino también la realización práctica de la cuestión. Una persona que va sometida a una atención sin tensión, atención normal, atención expectante, no tiene por qué preocuparse, se desarrollan todas las células. Cuando estamos en silencio, y esto es una verdad, eliminamos karma. El karma está bien conceptuado dentro del campo de nuestro analítico como aquellos átomos pesados que se han introducido a través de las diferentes crisis del diario vivir. Cuando estamos en meditación, si damos cuenta, por esta línea de 80 cráneos que hemos formado, se están penetrando dentro del cuerpo unos átomos más ligeros que los conocidos, que pertenecen a otra dimensión. Hemos hablado del misterio del átomo de hidrógeno, pero ¿qué pasa después del átomo de hidrógeno? Ya empieza la serie de elementos químicos que corresponden al plano astral o a la cuarta dimensión. Pues entonces, cuando va penetrando a través de la antacránea construido los elementos químicos pertenecientes a la quinta y a la cuarta dimensión sobre el campo etérico, están produciendo la catarsis. Catarsis es una limpieza de todo el cuerpo etérico. Entonces, como que la enfermedad siempre es un peso que gravita sobre la personalidad, sea cual sea la enfermedad, y todos con eso estamos previniendo enfermedades, pues meditación precisamente es una prevención de enfermedades y el aspecto preventivo. Entonces,
Al introducirse estos gérmenes en nuestro cuerpo físico, eliminan los otros y aquellos se disuelven en el éter. Es como una especie de desintegración atómica. Desaparecen ya en forma de energía y vuelven al caudal de donde proceden cuando se hace el número, el cupo de los elementos químicos que pertenecen a su campo atómico. Estamos hablando científicamente. Entonces también hemos explicado lo que es la ley de gravedad y lo que es la levitación y lo que es la ascensión o estanización superior. Todo eso va a ser solamente un procedimiento. Primero, que los átomos que absorbemos al respirar solamente son emitidos los que son ligeros, los demás lo rechazan. Algo dentro, los ángeles internos, podemos decir, porque todo es un continuo angélico dentro de nuestro corazón. Rechaza unos y adquiere los otros. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran apertura de conciencia. No solamente, porque podéis decirme, es que un hombre que sea una persona que no tenga evolución puede estar atento. No, es que no puede estar atento. Es que no puede estar, porque está atado a la ley de la materia. Nosotros podemos estar atentos porque de una u otra manera estamos enlazados con la ley del espíritu. Y esto hace que tengamos dotes de percepción superiores. Es la ley de la evolución, es la ley de jerarquía, es el contacto angélico. No hay que darle vueltas al asunto, sea lo que sea, es un hecho. Y el hecho es que lo podemos demostrar. Cuando estamos en silencio de esta manera tan impresionante, es que algo se ha producido. ¿Cuál es la raíz de este fenómeno? Y cómo este fenómeno se produce después, cada cual lo produce en sí mismo y a su alrededor. Porque si nos liberamos de karma, todas las personas que están kármicamente enlazadas con nosotros también tienen una tendencia a desgravitarse en el sentido de los elementos químicos. Es muy interesante esta cuestión y yo veo que la reflexionéis partiendo solamente de los pequeños principios de conocimientos químicos, y esto en la escuela nos ha enseñado. Pues coge la tabla de elementos químicos desde el átomo de hidrógeno hasta el laurencio, que tiene una carga de 103 átomos de hidrógeno, y es como los que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón o dentro del contenido de nuestro cuerpo físico y etérico son de otra dimensionalidad o más finos que los demás. Se despierta entonces, como se despertó del hombre primitivo, la sensibilidad, porque el átomo es una entidad viva, también está sujeta a evolución. Entonces hay una revolución dentro de un átomo que convierta un átomo de 103 electrones y 103 protones en un elemento de hidrógeno que es solamente un electrón, es que da un paso gigantesco. Por eso los maestros tienen el cuerpo construido con átomos de hidrógeno. Y el misterio que digo, que cuando vemos un maestro y viene la luz del sol, no proyectan sombra, porque no tiene átomos pesados. No tiene tampoco necesidad de comer como nosotros. Tampoco tiene necesidad de coger un vehículo para desplazarse, porque basta su voluntad para desplazarse por el espacio a velocidades increíbles, más allá de la velocidad de la luz, de 300.000 kilómetros por segundo. Y esas son las cosas que vamos a tener de la nube, así que preparaos a volar. Es una ley de la naturaleza, no es que lo diga yo. No hay ningún iniciado que no pueda volar actualmente a velocidades increíbles, ya digo. Porque, por ejemplo, hay un concilio de iniciados en Sirio. Sirio está a lo menos a 300 años de luz, me parece. Se van en segundos. Significa esto es hacer conciencia de allí. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Es decir, que el espacio para ellos es dilatadísimo, pero el tiempo es cero. Y cuando el tiempo es cero, estás dentro de un proceso de instantaneidad. Estás donde piensas. Si, por ejemplo, voy a Sirio, estás en Sirio. ¿Y el círculo no se pasa? ¿No es ningún problema? Bueno, pues para si el señor planetario ofrece una línea de paso, sí. Hay un sarcófago, se encontró grabado en la tapa a un señor que llevaba su aparato. Bueno, esto. Luego hay otra tapa donde estaba grabado un señor que estaba frente a su aparato y había arriba los planetas. Pero había en cada planeta, por ejemplo, Venus, había un símbolo y un individuo pequeñito, pero todavía un individuo allí.
y en cada uno de los planetas de un individuo diferente. Estaba él así, o sea que representa que hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso al Señor del planeta, digamos, o al elemento o la entidad que rige aquello. O sea que no todos podrán ir, pero alguno puede ser. De todas formas, yo creo que si hay un concilio ya está la cosa organizada para dar ese paso a los que tienen que ir. Por eso las teorías que hablamos antes de los extraterrestres y de las naves de la ufología, que hemos hablado un poquito antes en casa, esto hay que ponerlo la ufología. Entonces también tiene una relación de que cuando nosotros, bueno, suponiendo, ¿no?, estemos en esa evolución, todos los devas y todo también habrán evolucionado. Entonces serán otros devas constructores. O sea, todo va ligado. La evolución es general. Al evolucionar el ser humano, evolucionan los devas, evolucionan los elementos químicos, evolucionan los otros reinos que llamamos subhumanos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Evolucionan. Además, tenemos que decir que tenemos participación de todos los reinos y tenemos el deber de purificarles, porque nuestro cuerpo está construido de elementos físicos que son vegetales, minerales y animales. Y las células, por tanto, cuando se trata de un ser de gran categoría con cuyo contenido, digamos, físico o molecular es cero, es decir, que estos son átomos de hidrógeno superiores, entonces se produce el fenómeno de la liberación. La liberación siempre es cuando el contenido físico del individuo se ha convertido en átomos purísimos. Y esto nos enseña por qué no pueden descender a cierto nivel los adeptos. Y si tienen que descender a trabajar en algún asunto particular, tienen que acumular materia densa de los subplanos, de cada subplano del plano físico, para poder manifestarse. Pero enseguida que terminan la misión o cuando están recogidos, disuelven el contenido y se quedan con su carga natural de protones, por así decirlo, o de átomos de hidrógeno. Así que, por tanto, lo que decía, primero, una meditación bien llevada, bien organizada, con una atención soberana sobre esto, y está en aquel silencio impresionante, hay una liberación de átomos químicos pertenecientes, porque también hay átomos químicos en el plano mental y otros en el plano astral y en el plano físico. Tenemos una catarsis colectiva y eliminamos muchos átomos que son pesados y aquellos son reemplazados por átomos más ligeros, y entonces empieza a circular una corriente magnética entre todos y el silencio se hace natural. ¿Por qué? Porque entonces ya, sin darse cuenta, fluyen las energías. Luego hay que contar también con la participación de los ángeles. Hemos tenido contacto con los ángeles y muchas veces, y todos sabéis que tenemos contacto con los ángeles y que no es nada tan distinto de lo normal como para decir una cosa extraordinaria, pues un milagro de la naturaleza. Siempre ha existido contactos con los devas. Por tanto, ahora estamos reafirmando un principio que desde siempre se ha sabido. Sócrates decía muy bien: yo no soy nada sin mi Daimon. Daimon era su ángel que le inspiraba. Orfeo también era inspirado por un gran deva, y según se decía, su música ablandaba el corazón de las fieras o transportaba las montañas. Es decir, el sonido hizo caer también en la ciudad de Jericó, tocando cierta modulación, ciertos mantras, y se derrumbó la ciudad. Y no es nada, sabemos el sonido todavía, pero ni que sepamos el sonido podíamos liberarnos a voluntad. Resumiendo, un maestro, por ejemplo, o un iniciado, después de la tercera iniciación, efectuando un mantra especial, hace un cuerpo físico voluntario. Se llama Langasarire, se lo construye a voluntad. Cuando termina la misión, lo desintegra y lo disuelve en el éter en forma de átomos. Siempre son átomos de hidrógeno. Y puede presentarse un maestro aquí, darnos la mano a todos y encontrar que la mano es como la nuestra. Pero basta que ponga un mantra interno, y se diciendo en su cuerpo desaparece, ya no eres. Lo haces invisible a voluntad.
y estar en todas partes de la vez, como decía Cristóbal Sol. Decía, yo donde estén dos o más en mi nombre estaré con ellos. Eso es mucho decir, porque hay muchos que se reúnen en todas las iglesias del mundo en nombre de Cristo, pero solo está en todas partes, digamos. Solamente cuando la tierra oculta su faz es cuando uno puede sentirse beneficiado del sol. Pero cuando nosotros estamos abiertos al sol, siempre lo tenemos delante. Y hablo no en términos físicos, sino espirituales. En fin, creo que sí. Cuando nosotros estamos muy atentos a lo que estamos haciendo, muy concentrados, expectantes, nosotros estamos dirigiendo nuestra mente hacia lo que estamos haciendo, o sea, hacia los planos inferiores. Entonces, ¿cómo podemos simultáneamente ser conscientes del ángel solar o de los niveles internos? No, es que nosotros no tenemos la mente ha desaparecido. Es el yo superior, la atención, no pertenece a la mente. La mente es un receptáculo solamente, no tiene vida propia, cuidado. Cuando vamos a parlamentar, hablamos de energías mentales, no de algo. Cuando la persona piensa, crea la mente. Cuando deja de pensar, la mente desaparece. Ahora bien, cuando estamos muy atentos, la mente no está, pero está la intención, que es el pensador. Y como que no tiene intermediarios, cuando siente los efectos de la vida a través de su interior. Que la mente va a pasar por la mente, si creásemos la mente de nuevo, empecé el argumento. Y dígame, bueno, porque estoy tan bien atento. Ya está. Ya has perdido el éxtasis. Es como el vuelo del aire, no lo puedes coger. Pero ahí está, el aire está aquí. No respiramos, no lo podemos coger. El aire sí está aquí. Pues esto es lo mismo que ocurre cuando estás en una gran atención. Claro que no vamos tampoco a estar tan preocupados por la atención que la atención se convierta en de facultades. Hay que estar atento naturalmente. ¿Cuánto responde nuestra atención? Vuelve tranquilamente la atención, pero sin crear tensiones. Sí, como decimos. Si estáis aquí atentos, se produce un silencio, porque estáis atentos. Pero el silencio tiene que estar en todas partes cuando exista una continuidad de conciencia. Esto viene con el tiempo, con el esfuerzo, con el hábito y con la intención y el propósito. Después esto desaparece, ya estás atento. Y entonces te das cuenta algún día de que tú no piensas, sino que una entidad superior, que es la misma, piensa a través de tú. Pero tú eres consciente completamente de aquello. Ya no es la gota en el mar, sino que es el mar dentro de la gota. La gota en el mar es la aniquilación. Pero el mar tiene la gota de la conciencia cósmica. Hay que darse cuenta de esa situación. O sea que cuando uno está muy atento en su propio trabajo, queda la mente superior libre para que entre las energías superiores. Exacto. Y son ellas las que trabajan a través de ti. Sin pasar por la mente. Sin pasar por la mente. Vamos a decir que la mente es un vacío creador. Fijamos bien, esa muerte lo tiene bien claro. Cuando habla de la mente, dice, cuando hay un momento en que la mente es un vacío creador, no existe la mente. Si estáis muy atentos, la mente no está. Hay algo superior. ¿Qué? ¿La intención en dónde sale? La atención. La intención. La intención está en la atención. Porque no puede Es ver. inferior, la intención. Sí. Bueno, es que primero la atención es un acto de voluntad. Y dices, voy a estar atento. Pero el hábito de estar atento te desvincula del esfuerzo de la voluntad. Y entonces es el propósito a través de ti. Es la intención. ¿Ves? Explicado bien. Hay una intención de base que es el propósito. Y luego hay una atención que es natural. Pero la mente aquí no tenemos ya que dificulte la acción. La mente no puede dificultar la acción en este momento. Es el ángel solar a través de nosotros. Aquí no hay historia. Y lo que está enseñando los tesoros del reino, que están diciendo, es que si nos dicen todos los tratados místicos, todas estas cosas, lo que pasa es que ahora en la nueva era hay que hacerlo científico y que la gente se dé cuenta. Lo que ha preguntado Susana tiene mucha miga, porque la intención precisamente mueve una energía. Por eso hay que tener mucho cuidado con la intención, con la clase de intención, porque mueve las energías. Bueno, en este caso la intención es bueno estar atento. Aquí no hay historia. No. Porque si la intención, cuando la intención se convierte en atención, o cuando la atención se convierte en intención, ya estamos a cero. Y no hay tiempo, hay espacio solamente, vamos siempre a esto.
Lo que hay que mirar es no quedar tan preocupados por despreocuparnos que creemos otra preocupación. Lo que hace aquí puede seguir aquello de por sus hechos. Si intención o atención va hacia un fin, porque claro, todos tenemos la pretensión de creer que nosotros lo hacemos bien hecho o que vamos a hacerlo bien hecho. Entonces el resultado nos da la respuesta. Si vamos por ese buen camino, con esa buena intención o esa buena atención, o no es buena, pues estamos muy lejos de lo que queremos pretender hacer. Los frutos siempre dan razón del árbol. ¿Una intención mal enfocada puede desvincularte del ángel solar? Naturalmente. Yo creo. Por eso se recomienda al discípulo de estar atento a las cosas superiores de momento. Porque cuando estás atento a las cosas superiores, hay una visualización o reforzamiento del propósito. Cuando el propósito es muy firme, entonces puedes ya dedicar la atención a cosas pequeñas. No es que no podamos hacerlo, porque si yo me estoy afeitando y ahora además hay una técnica del Tai Chi, que se ha visto algo del Tai Chi, que es aquellos momentos lentos. Por ejemplo, te has afeitado, cuidado, ¿cuánto se corta en deprisa? Cuando se utiliza la hoja de afeitar. Si vas poco a poco, hay que poner atención en aquello. Es una cosa pequeña, pero es lo mismo que si tratas de, por ejemplo, cuando estás traficando con energías negativas que tú has invocado. Hay que ir con lentitud, con prevención. ¿Se desvinculan del ángel solar? ¿Es para toda la vida? No, que va, no. Es solamente un oscurecimiento del horizonte. Un día que existen nubes, no digamos que el sol no exista. Solamente se han puesto. No, solamente hay un caso en que el ángel solar desaparece dejándote así abandonado. Y es cuando la persona se convierte en una persona tan malvada que hace tanto mal a sus semejantes que prácticamente se convierte en un mago negro. Entonces se desvincula, sí que se desvincula. Porque si el ángel solar es sacrificio, realización y compasión y amor, si tú no estás de acuerdo con el ángel solar, en una vida, durante muchas vidas te conviertes en un mago negro, que solamente piensas en ir a las cosas malas, hacer mal a sus semejantes. Y desgraciadamente existen estas personas en el mundo. Es que me imagino como ejemplo podríamos decir quizás a un Hitler, ¿no? Pero entonces se desvincula y ya para siempre, digamos. El mago negro sí. Del mago, pero de una persona normal también se puede desvincular. No. Una persona normal puede estar, que yo puedo decir, desvinculado una temporada. No, es que puede ser que una intención a lo mejor perversa también puede ser el resultado de un mal funcionamiento celular en el cerebro, y en este caso pues es otra cosa. En este caso la separación solo es circunstancial. Si hay malas intenciones de personas que no las tenían antes, puede haber otras cosas circunstanciales. La intención tiene mucho valor. La pregunta tuya es muy fuerte, tiene mucho valor, porque a veces se hacen cosas mal hechas pero con buena intención. El resultado tampoco no es lo mismo que cuando se hacen con mala intención. O sea que a veces hasta queremos hacer un favor a una persona y le hacemos un daño, quizá, pero si está hecha con buena intención no hay que pagar karma por eso. Ahora, lo importante es no pensar de voy a hacer aquello porque me ha perjudicado, quiero vengarme. Entonces si esta intención tiene su paso. Eso sí. Es decir, que la intención precisamente es lo que yo tengo más cuidado siempre. Hay que tenerlo muchísimo en esto. Una guerra, por ejemplo, provocada por intereses económicos es magia negra. Es mala intención. Por ejemplo, lo que está pasando en América del Sur, en San Salvador y estas cosas, matando a personas porque no piensan como tú piensas. Lo que pasa, por ejemplo, en todo el mundo cuando hay guerras. Esto es de una u otra manera, es practicar la magia negra. Y todos los que provocaron estas cosas tendrán que pagar su cosa. Están desvinculados momentáneamente, pero un hilo muy sutil está todavía operando. Cuando tú quieras coger el luz, siempre lo tendrás a tu disposición. Pero llega un momento en que tu desvinculación es tan grande, en el sentido de que tu intención es mala, perversa ya, y no quieres ser adelante solar, que te dice, pues bien, yo te dejo suelto. Y entonces
hay un proceso de regresión y el ego desaparece y se va desvinculando de todo cuanto es de espíritu. La mónada se entiende de esta forma y queda convertido en un átomo químico, y tiene que empezar desde las primeras edades de la humanidad su evolución. Fijaos bien lo que está jugando un mago negro. Su pecado tiene su recompensa de dolor también, y el provocador también tendrá esto, y es una cosa muy lógica. Lo único que se perjudica es la mónada. No, porque la mónada puede perder otro alma en cualquier ciclo de vida. La mónada es que se desvincula de la mónada. Y hablamos del ego. El ego no es lo mismo que la mónada. El ego es una parte de Dios que se funde en Dios y ya deja de pertenecer al plano de la manifestación. Pero la mónada no se extingue la forma que ha utilizado el alma del mago negro, que va reduciendo en cantidad y se convierte en una molécula, qué sé yo, y empieza la evolución desde el reino mineral, fijaos bien, o de esencia elemental, que es todavía más atrasado. Bien, pero esto es un caso muy desesperado. También se nos dice que ha habido casos en que un iniciado ha fracasado, un iniciado. Es un caso muy raro, pero como se ha dado un caso en la logia por algún motivo otro, se nos dice que Salomón fue un iniciado y que fracasó en ciertas maneras. ¿Por qué? Porque se enamoró de la mujer de su capitán de guardias y lo hizo matar. Dicen que cometió un gran pecado contra la ley, y esto es siendo iniciado. Creo que tenía la primera iniciación. Entonces, después de ser iniciado, se desvinculó y estuvo separado de su maestro, su hermano, durante varios siglos. Bien, por lo tanto, pero no es un caso, digamos, desesperado como el caso del mago negro. Es un caso de un error involuntario que puede ser un proceso kármico anterior, que se ha precipitado, aunque sea un iniciado. Pero iniciado cuando está en la segunda iniciación o la tercera, ya no puedo decirlo. Siempre somos de la feminización, porque desde el ángulo de vista de la jerarquía, voy a terminar con la meditación, desde el ángulo de vista de la jerarquía, la primera iniciación es la tercera, la transfiguración, cuando está Cristo en el monte Tabor y tiene los tres cuerpos dormidos, significa que tiene el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental completamente dominados, o sea, lo que decimos en las conferencias, que Gaspar, soy Baltasar. Están vencidos entonces Cristo triunfante, porque en aquel momento es lo que hacíamos antes, está dentro del ángel solaria, lo está mirando cara a cara como contempla el Señor del mundo también. Pues entonces esto ya se convierte en un aspecto superior donde ya no puede haber una vuelta a su pasado. Sí, que solamente los primeros iniciados que todavía están cayendo, porque hay el orgullo espiritual, las primeras en la feminización, y más de la punta y atenta sin darse cuenta contra la ley. Entonces existe este proceso de reacción de la ley contra el individuo. Es la de toma y da, que la reacción, cada acción en la vida de la naturaleza tiene una reacción contraria. Es el campo de los opuestos. Hasta que el individuo se convierte en un ser sin reacciones, que toda esa acción está sujeto a karma. Pero el karma es la reacción a una acción, siempre. Cuando tu acción es muy inteligente, muy decidida, muy compasiva, se extingue el karma. Entonces solamente hay acción, y esta acción ya no tiene reacciones. El orgullo espiritual se puede desvincular de las almas, ¿verdad? Sí, pero momentáneamente, porque el orgullo espiritual casi que es una consecuencia del poder que has adquirido sobre los demás. Es un poder que no puedes controlar, como que de una u otra manera el iniciado y está bajo la acción del primer rayo, y el primer rayo es instructor. Es muy posible que parte de su ser haya quedado destruido en la fuerza del primer rayo. Entonces se cree, como tiene poderes magnéticos superiores, y los estudios sin darse cuenta, se cree un Dios, y dura una temporada que se cree un Dios por sobre los demás, porque tiene más poder que los demás, hasta que vuelven los árboles a su cauce y entra en el camino de la humildad. Y cuando es muy humilde es cuando entra la tercera iniciación, cuando ya no hay problemas, ya se siente lo que se dice en la alegoría de Cristo, que está lavando los pies a sus discípulos. La mayor prueba de humildad es lavar los pies a aquellos que son sus servidores.
Estas son unas cosas que son símbolos, pero son interesantes de mencionar porque hay muchos símbolos que no han sido debidamente interpretados, y cuando hay una interpretación correcta, entonces las cosas se ven claras. Ahora aquí no se nos ha enseñado a interpretar, porque no sabe interpretar tampoco. Por tanto, cada cual tiene su propia concepción sobre lo que está viendo, sea de los libros sagrados, sea de todo cuanto con los demás. Bueno, vamos a ver.